Tengan ustedes un buenos días o buenas noches o depende a qué hora estén viendo el video. Bienvenidos nuevamente a Lentes Médicas. En esta oportunidad vamos a ver el video que les debía. Anemia y trombocitosis, la relación que existe. En mis rotes anteriores ya les había comentado cuál es la relación que existe entre la anemia y trombocitosis, ¿no? Les había comentado como un feedback, pero ahora vamos a ver las bases moleculares o las bases fisiopatológicas, por qué tienen la relación de estas. Pero antes de eso, recordemos una cosa bien breve, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la trombocitosis? La trombocitosis, desde un punto de vista, es el aumento de las plaquetas por encima de 350.000 o por encima de 450.000 y puede tener varias etiologías. Entre ellas pueden tener etiologías neoplásicas, pueden tener etiologías infecciosas, etiologías como en este caso anémicas. Pero ahora vamos a concentrarnos en una anemia principalmente. No quiero decir con esto que la anemia fezopénica que vamos a charlar de hoy es la causante de la trombocitosis, sino otras anemias también pueden levantar la trombocitosis. Casi el camino o la cadena fisiopatológica es la misma. Así que vamos con ello. Anemia fezopénica, recordemos que es ¿cómo lo definimos una anemia fezopénica? Hematológicamente nosotros la definimos como una anemia microcítica hipocrómica. ¿Y por qué lo definimos así? Porque va a tener un valor de BCM por debajo de 82 femtolitros. También va a tener la concentración de hemoglobina corpuscular media por debajo de 32%. Y también va a tener una hemoglobina corpuscular media por debajo de 27 microgramos. Entonces, si tenemos estas cantidades, como estamos viendo en la pantalla, una hemoglobina corpuscular media por debajo de 27, una concentración de hemoglobina corpuscular media por debajo de 32 y un valor de volumen corpuscular media por debajo de 82 femtolitros, me define como una anemia microcítica hipocrómica. Son clases de hematología, ¿no? Pero recordemos que también en la anemia fezopénica hay una disminución del hierro. Y las causas son N, ¿no? Pero en este caso, que habíamos comentado que pacientes que tienen intervención quirúrgica y van a tener una anemia fezopénica es por el sangrado, ¿no? Que es una de las causas principales de la anemia fezopénica, aparte de la desnutrición. Este hierro, cuando disminuye, obviamente, recuérdense que el hierro es un ion importante para la formación de la síntesis de hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina son 4 cadenas formadas por un núcleo de hierro, ¿no? Pero ahora, si no tengo hierro, obviamente no voy a tener hemoglobina. Y esto es lo que me va a producir, como ya habíamos comentado anteriormente, una microcitosis. Ahora, mira lo que sucede acá. La anemia fezopénica puede llevar hasta un punto de vista de alteración hemodinámicamente. ¿Y cómo lo hace? Recordemos que un vaso sanguíneo, como lo están viendo acá, lo importante de los vasos sanguíneos es que lleven la sangre, pero cada vaso sanguíneo está adaptado a un flujo, ¿no? Y el flujo lo consideramos como lo decía la ley de Ohm, como la diferencia de presiones, una presión 1, una presión 2 sobre la resistencia. La diferencia de presiones sobre la resistencia. Pero recordemos que también el flujo está determinado por el continente, por las 3 túnicas, principalmente por la túnica media, que en este caso es el músculo liso, ¿no? Pero también está determinado por la carga que tiene el vaso, en este caso el contenido. Y el contenido puede ser el plasma y los cuerpos formes. Entonces, el flujo está mantenido o está adaptado en una persona normal por su cuerpo forme normal.
Pero recuerden, imagínense que este cuerpo forme, si se reduce de tamaño, obviamente también va a haber alteración en el flujo. Ahora recuérdense, si hay una alteración en el flujo, va a producir algo que se llama las turbulencias. Recuérdense que nosotros en clases de fisiología tenemos dos tipos de flujos, el flujo laminar y el flujo turbulento. Entonces, si hay un flujo turbulento, imagínense que va a haber una injuria endotelial. Recuérdense, el flujo turbulento va a producir una injuria endotelial. Va a haber un daño endotelial de la primera capa. Ahora, si ustedes me siguen con la flechita, miren qué está pasando. Se está dañando el endotelio. Ahora aquí viene un dato curioso. Cuando se daña el endotelio, recordemos que se activan las plaquetas. Un choque brusco de flujo contra las paredes de las arterias. Y que las células endoteliales se dañen. Se expresan los receptores de von Willebrand, ¿no? El factor de von Willebrand se empieza a expresar. Y también, ¿qué creen? Se empiezan a activar las plaquetas. Acá se activan las plaquetas. Activación plaquetaria. Y como se expresa el receptor del factor von Willebrand, también se expresan los receptores acá de las plaquetas, que es la glucoproteína 1B1A. De esta forma va a estimular la activación plaquetaria y, ¿qué creen? Va a generar un cuadro de hipercoagulabilidad. Y miren, eso es producido por una anemia fosopénica. Entonces la anemia fosopénica no solo compromete una hipoperfusión, sino también compromete un daño endotelial, ¿no? Pero lo más importante, que la anemia fosopénica también por una parte produce la hipoxia. Y esta es la hipoxia es el causante de que aumente la trombocitosis. Y esto lo vamos a ver, una explicación amplia en un rato, ¿sí? Pero recuérdense esto, que la anemia fosopénica es el que produce un cuadro de hipoxia y es el causante de aumento de la trombocitosis. ¿Ya? Ahora, por otra parte, recuérdense, también la anemia fosopénica aumenta unas glucoproteínas denominadas las selectinas. Si recordamos de forma rápida clases de inmunología, pues tenemos tres tipos de selectinas, E, P y L, o yo me acuerdo del EP, ¿no? Pero aquí se aumenta la selectina P. De esta forma aumenta también las migraciones, ¿ya? Las migraciones de la serie blanca, principalmente de los polimorfonucleares. El neutrófilo va a empezar a hacer migración. ¿Y por qué? Porque ha habido una injuria endotelial y en ese caso se empieza a desencadenar una cascada de inflamación. Entonces, por esta razón se empieza a activar la selectina P y hay una retroalimentación positiva donde va a haber mayor daño endotelial. Vamos. Ahora, lo que nos interesa, ¿por qué aumenta la trombocitosis? ¿Por qué aumenta las plaquetas? Entonces, si vamos acá, la anemia fosopénica, recuérdense, acá hay déficit de hierro. Recuérdense, para producir glóbulos blancos, rojos, en este caso la serie roja, necesito hierro, necesito el glutamato, que es la vitamina B9 o el ácido fólico, y la cianocobalamina. Pero si no tengo cualquiera de estos tres, no voy a poder producir glóbulos rojos. Entonces, por retroalimentación, va a haber una sobreestimulación a nivel de la médula roja, hace que se produzca más serie blanca y más serie roja. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no puedo producir más eritrocitos? Porque no hay hierro. El hierro es el que me va a dar nuevos eritrocitos. Pero si yo sigo sobreestimulando la médula ósea, no voy a poder tener glóbulos rojos tal como quiero. Por eso hay microcíticos. Hay una eritropoiesis ineficaz, ¿no? O sea, chiquititos, pero es lo que yo no quiero. Entonces, esa sobreestimulación en la médula ósea es el que produce la trombocitosis. Vamos a ver ahora más detalle. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso, miren, hemos formado una tríada acá, ¿no? En las bases fisiopatológicas.
Tanto los cambios hemodinámicos, la hipercoagulabilidad y el daño endotelial forma en la famosa triada de Virchow, ¿no? Esta es la famosa triada de Virchow. Entonces, miren cómo una anemia ferropénica puede causar la triada de Virchow. Ahora, pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar de la hipoxia, que también les había comentado que la hipoxia es el causante. Hipoxia es el causante ¿de qué? ¿De qué? Es el causante de la trombocitosis. Ahora, miren acá. Recordemos lo normal del metabolismo basal del cuerpo humano, en este caso, o el metabolismo intermedio. Ya nosotros adquirimos energía de tanto la glucosa y acá del oxígeno. Entonces, estados de hipoxia, ¿qué hace? Hace que se genere, hace que las mitocondrias sinteticen este factor denominado IF1-alfa. ¿Qué es el factor IF1-alfa? El factor IF1-alfa es denominado como el factor inducido por la hipoxia. Entonces, este factor que es liberado, ¿ya?, por la mitocondria, ¿qué hace? Primero, bloquea puntos específicos de la vía glucolítica, es decir, de la glucólisis. Va a empezar a inhibir, como lo están viendo acá, al PDH, que es el piruvato deshidrogenasa, a la enzima piruvato deshidrogenasa. Por otra parte, va a empezar a inhibir el PDK, que es el piruvato deshidrogenasa quinasa, que esto va a ayudar a que se forme, recuerden, esta enzima actúa a que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. Como están viendo, es que se está inhibiendo varios puntos de la vía de la glucólisis, pero al mismo tiempo, como lo observan, se activan otras vías, mientras otras se inhiben. Se activa la vía del lactato, que esto va a formar el ciclo de Cori, haciendo que haya una gluconeogénesis, ¿cierto? También se va a empezar a activar las vías para que se forme más NADH, ¿sí? Entonces, hay vías donde se están activando y hay vías donde se están inhibiendo, ¿no? Entonces, como consecuencia final, este IF, aparte de realizar o inhibir o activar estas vías, ¿qué es lo que hace? Va al riñón, como lo están viendo acá. Va a ir al riñón y cuando llega al riñón, llega aquí a 3 puntos, según el libro que estén leyendo, a 3 puntos específicos del riñón. Llega a las células yuxtaglomerulares, a las células yuxtaglomerulares, extraglomerulares, porque va a estar fuera del glomérulo, o llega a los vasos peritubulares, o llega al intersticio renal. Y aquí viene el debate, pues, ¿dónde llega el HIF1-alfa? ¿A cuál de los 3? La mayoría dicen a los vasos peritubulares. ¿Y cuáles son esos? Esos vasos peritubulares son los vasos que van a rodear al haz descendente, perdón, a la parte descendente o a la parte delgada descendente de la asa de Henle. Y estas son las bases peritubulares, ¿no? Lo que están viendo acá. Ahí está. Entonces, llegan a ese punto. ¿Y para qué? Para sobreestimular y hacen que se produzca la eritropoyetina, el EPO. Entonces, recordemos que la eritropoyetina no solamente tiene ese sitio de acción de síntesis, también puede ir a otros lugares para que se produzca. Puede ir a las células del estroma medular, puede ir al hígado y así se va a ir produciendo más eritropoyetina. Entonces, hasta ahí ya se formó la eritropoyetina a consecuencia de la hipoxia y esto ha sido causado por la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, esta eritropoyetina va a agarrar el rumbo y va a ir a la médula ósea, ¿no? Una vez que ya tengo eritropoyetina, y aquí viene el punto, ¿ya?
La eritropoyetina, no solamente la hipoxia estimula que se produzca eritropoyetina, sino también hace que se forme el TPO, la trombopoyetina. La trombopoyetina, como dice algunos libros de histología, fisiología, también se produce unas partes en el riñón, también se produce un porcentaje en el hígado, también se produce un porcentaje en la médula ósea. Pero al ser estimulado la hipoxia, no solo hace que se produzca la eritropoyetina, obviamente la eritropoyetina se estimula en su mayor porcentaje, pero en un porciento pequeñito se va a estimular también la trombopoyetina. Ambos, que ya se han formado, van a ir a la médula roja, que en este caso es la médula ósea, y es donde va a ir a sobreestimular a las células formadoras de colonias. Recordemos que la médula roja está formado por 3 compartimientos, ¿no? Con un compartimiento hematopoyético, o es lo que le dicen como los islotes hematopoyéticos, es lo mismo. El famoso sinusoide y un compartimiento vascular, ¿no? Y aquí lo estamos observando. Miren, y aquí tenemos también el estroma hematopoyético. Entonces tiene 4 compartimientos, como lo pueden observar. Y aquí vamos a ir señalándolos. Un poquito vamos a aumentar de tamaño. Y miren acá. Ahí está el sinusoide de color azul. Todo esto, rodeándolos, todo esto es el compartimiento hematopoyético, ¿sí? Hematopoyético. Luego tenemos también el estroma que estamos remarcando acá. El estroma puede, como dicen, puede estar formado por células del tejido conectivo, macrófagos, fibroblastos, adipocitos, ¿sí? Pero recordemos que lo más importante acá es el sinusoide. El sinusoide es el espacio donde pues van a hacer la migración de las células neoformadas, en este caso las células nuevas que han sido formadas, van a ser llevadas al sinusoide y de ahí a la circulación sistémica, ¿no? Pero lo más importante es que ¿ya? Estas células, colonias que se están formando en el compartimento hematopoyético, se dice que recibe la estimulación de las células de estroma para que pueda diferenciarse y puedan madurar, ¿no? Ese es el dato. Y como lo pueden observar, ahí tiene los vasos sanguíneos, que es el compartimento vascular. Ahora, nos vamos a esta imagen y miren. Y aquí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué las anemias se produce una trombocitosis? Entonces recordemos la hematopoiesis, que todo comenzaba con una célula madre, ya que viene con un receptor de diferenciación que es el CD34 o el famoso receptor c-KIT, que va a ser estimulada por el factor de Steele, ¿no? Ese es lo importante. Para que pueda suceder una diferenciación y maduración de las células o de las células sanguíneas, tiene que haber las células madres y tiene que haber un factor que le estimule. Entonces aquí estamos hablando de la célula madre, que lo llaman como el famoso célula o hemicitoblasto de larga duración, ¿no? Ese es el famoso siglas acá. Hemocitoblasto de larga duración, que dice que los libros que este hemocitoblasto o algunos autores lo llaman como la célula pluripotencial, que esto se va a diferenciar en células, ¿ya? En células de multipotenciales que van a dar a muchas células lugares, ¿no? O también llamado como el hemicitoblasto de corta duración. Entonces las células de larga duración se diferencian en la corta duración. Y estas células de corta duración o hemicitoblastos se va a dividir en 2 linajes. El linaje que se llama el linaje amiloide y el linaje linfoide. Entonces ahí están los 2 linajes. Linaje amiloide y el linaje linfoide. Linfoide no nos interesa, pero aquí un dato curioso. Hay los factores que estimulan estos 2 linajes, acordarse de la letra M. M de amiloide. Entonces si ustedes se dan cuenta que si hacen dar revueltita a la M,
forma la 3. Entonces, la interleucina 3 es el que se va a encargar de estimular este linaje. Ahora, por otra parte, el linfoide viene la letra L. Entonces, si ustedes le dan al revés a la L y le colocan aumento, se parece a una 7. Entonces, la interleucina 7 es el que ya va a estimular el linaje linfoide. Entonces, yo me acordaba de esa forma para que ustedes se puedan ubicar igual y aprender de forma rápida quién estimula a cuál, ¿no? Pero no solamente las interleucinas son los estimulantes, también están algunos factores estimulantes de colonia. Esto es tela de otra camisa, vamos a hablar en una clase entera de la hematopoiesis. Pero acá, datos claves, pues interleucina 7 que estimula el linaje linfoide y interleucina 3 que estimula pues el linaje amiloide, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que acordarse hasta este punto, ¿ok? Ya. Entonces, acá tenemos el linaje, podemos decir, o las células amiloides comunes, o también denominadas unidades formadoras de colonias de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos, ¿no? Entonces, ese es el linaje que nos interesa. De acá podemos decir que esta célula amiloide común se va a diferenciar gracias a la interleucina 3 o también por los factores estimulantes. En este caso, el factor estimulante de la unidad formada de colonia de eosinófilos va a hacer que se estimule y formen los eosinófilos, por obvio. Y así con los basófilos y así con los otros polimorfonucleares, ¿no? Por los granulocitos y los agranulocitos. Entonces es por eso lo que tienen que acordarse. Pero a mí me interesa este otro linaje para hablar de la trombocitosis. Entonces, acá ya están interviniendo acá dos hormonas, el epoeritropoyetina y la trombopoyetina. Ahora, cuando yo estimulo con estos factores, trombopoyetina y eritropoyetina, interleucina 3, y también algunos autores dicen la interleucina 9, que tiene receptores unidos a una tiroquinasa y hacen que se activen las vías de crecimiento, en este caso la vía de IP3, fosfoinol, trifosfatodiinositol. También se va a activar las vías de RAS-MAC, la vía denominada como el mTOR o el AKT. Entonces, esas vías que son estimuladas por estos factores de crecimiento hacen que se diferencien la célula mieloide común en una célula formadora de eritrocitos y megacariocitos. Entonces, gracias a esta estimulación, hace que se formen las colonias, unidades formadoras de megacariocitos y eritrocitos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver acá. Y acá tengo otra sobreestimulación, la eritropoyetina, y aquí también va a estar el TPO. Entonces, gracias al TPO, cuando yo estimulo a la unidad formadora de colonias de megacariocitos y eritrocitos, se va a diferenciar en otra célula que es unipotencial en este caso, que es las colonias o la unidad formada de colonias de megacariocitos, que esto como resultado final me va a dar las plaquetas. Por otra parte, si yo estimulo con la eritropoyetina, yo voy a formar estos brotes de unidades formadoras de eritrocitos. Y esto como consecuencia final me da los eritrocitos. Entonces, aquí viene el punto. Aquí viene el punto clave. ¿Por qué hay trombocitosis? Imagínense. Entonces, cuando yo tengo una... Aquí vamos a hacerlo de forma rápida. Cuando yo tengo una anemia, existen estados de hipoxia. En este caso, en una anemia fezopénica, ¿no? Va a existir estados de hipoxia. Y esto aumenta, ¿qué? El HIF-1 alfa, que es el factor inducido por hipoxia 1 alfa. Y este factor inducido de 1 alfa hace que se produzca factores como la eritropoyetina en mayor cantidad. Cierto, ¿no? En mayor cantidad. Pero también se dice que el HIF-1, dato curioso, hace que se estimule también el BEF, que es el factor de crecimiento derivado del endotelio, y también algunas interleucinas, ¿no? Pues estimula en sí todos esos factores de crecimiento, ¿ok? Pero a mí me interesa la eritropoyetina. Entonces, ahí está la eritropoyetina.
Ahora, esta eritropoyetina que se produce en el riñón o puede producirse en el hígado o en la misma médula ósea, hace que se haya más eritrocitos. Pero aquí viene el truco, aquí viene, digamos, la tranca, o aquí viene, digamos, la falla. ¿Por qué? Para producir eritrocitos, habíamos comentado, necesitamos tres cosas: hierro, necesitamos vitamina B9 y vitamina B12. Pero si no tengo uno de estos tres, pues eritrocitos no se va a poder producir, o hay una eritropoiesis ineficaz. Entonces, como en este caso no tengo el hierro, aunque te esté estimulando con eritropoyetina, va a haber eritrocitos ineficaz, va a haber una eritropoiesis ineficaz, por ser chiquititos, es un eritrocitos chiquititos. Por esta sobreestimulación, recuérdense que también se va a activar acá el TPO. Entonces, si nosotros recordamos en todo lo que hemos charlado, tanto los eritrocitos y los trombocitos están derivando de una célula madre. Entonces, cuando yo estimulo acá a esa célula madre, no solo voy a estar formando brotes de eritrocitos, sino al mismo tiempo se va a estar formando también trombocitos, megacariocitos. Y los megacariocitos va a ir formando las plaquetas, ¿cierto? Entonces, esta es la explicación que quería que aprendan. Que hay una sobreestimulación en las células madres y a consecuencia de ello va a haber formación de eritropoiesis, al mismo tiempo trombocitosis, por sobreestimulación a la célula madre, que va a dar lugar a los eritrocitos y a los trombocitos. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación que quería darles por qué existe en una anemia trombocitosis. Es por una sobreestimulación a la célula madre que da lugar tanto a los eritrocitos y a los trombocitos. Entonces, esa es la explicación que quería darles. Un dato curioso. No se utilizará como tratamiento, o sea, no recuerden esto, no se puede utilizar como un manejo, ¿no? Darle a un paciente que tiene plaquetopenia y hacerle que tenga anemia y así que se sobreestimule. No, esto está mal. Pero miren, hay un dato curioso. Hay un virus que se une al receptor de la trombopoyetina. Este virus se llama el virus virus de la leucemia mieloproliferativa, ¿ya? El virus de la leucemia mieloproliferativa. Entonces, este es el virus que se parece mucho a la trombopoyetina. Entonces, se los dejo ahí la investigación que tal vez se podría utilizar en pacientes con plaquetopenia, utilizar este virus, ¿no? Es una hipótesis, ya, que no está tan confirmada, pero sí se podría utilizar, ¿no? Entonces, se los dejo esa hipótesis y ustedes mismos hagan su respuesta. Gracias por ver el video. Sé que ha sido un poquito largo. Espero que hayan aprendido por lo menos algo y que se lleven algo para la casa. Y ni que decir, pues compartan si les ha servido el video y gracias.